Muy buen día a todos. Dios les bendiga. Qué bueno estar aquí en este inicio de día, en lo más importante que es el crecimiento espiritual. Recordemos que una de las grandes diferencias que hay entre religión y espiritualidad es la relación personal con Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Yo quiero invitarles a que iniciemos nuestro encuentro con el Espíritu de Dios porque Él lo ha prometido, no porque lo programemos, eh, a través de la oración. Esa es la forma de entrar en conexión con Él. Entonces, qué bueno decirle, amado Dios, gracias por este día que nos acabas de regalar. Este día que con tanto amor has diseñado para enseñarnos. Llévanos, Señor, a entender que cada proceso difícil que atravesamos, tú lo estás permitiendo como un entrenamiento y nos dices, no temas porque yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Gracias por amarnos tanto. Llévanos a experimentar, Señor, ese amor, a que hoy podamos recibir la palabra que implantas en nuestro interior para poder ir en ese camino del perfeccionamiento que solo tú lo puedes hacer en nosotros. Pedirte en esta mañana, Señor, que limpies de nuestra mente todo engaño, toda filosofía o toda doctrina equivocada, porque no es un convencimiento de hombres, sino es el actuar de tu Santo Espíritu. Una vez más te decimos, Señor, reconocemos que eres el único Dios verdadero y que eres aquel Dios que nos lleva a esa eternidad por puro amor. Gracias, Señor, por llevarnos a crecer en la fe. Potencia hoy, Señor, la esperanza, la misericordia y el amor en nuestras vidas. Colocamos, Señor, en tus manos nuestras necesidades. Oramos por todos aquellos que requieren, Señor, de un milagro creativo en su salud física y poder de tu mano, Señor, caminar cada día bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro material de la verdadera libertad interior. Y precisamente este seminario que es de Contra la Corriente, su nombre está inspirado en el Salmón, en no ir para donde va todo el mundo, sino a donde nos guía Jesús. Hacemos parte de los centros de formación y liderazgo Senfol en el mundo. Y esa verdadera libertad interior está garantizada por Jesús, donde dice, lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces vamos a mirar nuestra tercera clase y es siguiendo las huellas. Obviamente las huellas de Jesús. Él es el camino y no hay otro camino. Él es el camino. Cuando uno empieza a mezclarle cosas, a mezclarle filosofías, creencias, se sale del camino, porque Él no comparte su gloria con interpretaciones humanas. Y la base de la clase de hoy está en Primera de Juan 2:6. Dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Aún en Colosenses, en el capítulo 2, dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Quiero resaltar esta parte de vivir en Dios. Ese en quiere decir dentro de esa común unión, de esa unión de los dos espíritus. Vivir en la guía, vivir en el abrazo, vivir en lo nuevo que Él nos entrega cada día. Porque allí está el gran problema del ser humano, que no separamos las cosas que no son de Dios de las que son de Dios y vivimos en un sincretismo
en una mezcla que siempre al final el resultado no es el mejor. Yo quisiera hoy inspirarte a que por un segundo pienses cómo es tu calidad de vida. Generalmente abrimos los ojos pensando en el hacer, hay que ir a hacer, yo tengo que correr, hacer, rasguñar paredes para poder sobrevivir. Y el arriendo o esto, lo otro, los gastos. Y resulta que esto se llama la maldición adánica. Cuando ustedes recuerdan en el libro de Génesis que Dios le dice, por haber despreciado el paraíso, por haber despreciado la ayuda de Dios, por haber despreciado a Dios, y lo peor de todo es por querer ser Dios, son expulsados de mi presencia. Y allí es donde viene una sentencia, donde le dice a Adán, vivirás con el sudor de tu frente. Vivirás con el sudor de tu frente. Y así trabajarás la tierra hasta que regreses al polvo del cual fuiste formado. Con esa maldición nacemos todos. Pero cuando nosotros aprendemos la ley del nuevo nacimiento, que es el regalo de amor de Jesús, que es el poder recibirlo en nuestro corazón. Les pido perdón que no me manipulen allí algunos de los elementos, porque entonces se nos interrumpe acá esto. A ver, me va a tocar hacer un alto aquí. Cuando empezamos a mover allí los marcadores y otras cosas, entonces se manchan las diapositivas y nos toca hacer una pausa y corregir. Entonces, concentrémonos en la enseñanza. Les decía que cuando Jesús llega a nuestra vida, producto de recibirlo resucitado en nuestro corazón, los que quieran profundizar esto, está en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, versículos 12 y 13, donde dice, los que creen en mi nombre y me reciben en su corazón, se les dará el hecho de ser convertidos en hijos. Y en Juan 3, del versículo 1 al 9, habla de que nadie podrá entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. El reino lo trajo Jesús, está aquí, y es un reino, como su nombre lo indica, lleno de riquezas y de un rey, que es el que nos otorga cada día. De manera que cuando vamos a experimentar el nuevo nacimiento, nosotros entramos a hacer una nueva creación. Segunda Corintios 5:17 dice, para los que están en Cristo, los que se han unido a su espíritu, los que han nacido de nuevo, nueva creación son, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese pacto, el nuevo nacimiento es la clave de todo. El que quiera profundizar en esto me puede escribir, contactar y lo trabajamos. Entonces debemos entender que es una decisión de cada uno si vive en Dios o no, si vive en Cristo o no. Aún la palabra Dios, hay muchos dioses, pero esos dioses son con minúscula. El único Dios con mayúscula es el de la Biblia, el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y dador del Espíritu Santo, que es el que nos potencia, el que nos ayuda, el que nos fortalece. Y por eso, algo que le pido que lo atesore en su corazón hoy es que la vida cristiana no es por fuerza de voluntad, es por el poder del Espíritu Santo. Por eso hay que tener una relación con el Espíritu de Dios.
Y yo te pregunto, ¿tienes experiencias con el Espíritu de Dios? ¿Las puedes contar? O empieza a buscarlas desde hoy. ¿Dónde? A solas en tu habitación. Es lo que dice Mateo 6. Si tú empiezas allí, bueno, aún el que tenga incredulidad, dígaselo. De las cosas que me ha parecido más chévere a mí es que motivar a las personas que son agnósticas o ateas a que le digan a Dios, si de verdad existes, quiero empezar a tener experiencias contigo, ayúdame. Y te garantizo que no te va a defraudar. Entonces, volviendo a nuestro versículo clave de hoy, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Es nuestro modelo. Cada cosa que yo pienso, cada cosa que yo digo, cada cosa que decido, debo pensar, ¿esto lo haría Jesús? ¿Así pensaría Jesús? Entonces, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, si se van dando cuenta que cada vez son decisiones, nada es a la fuerza, nada es impuesto. Y esta decisión nosotros la hemos tomado. Allí está la propuesta. Si alguien quiere, y ya viene desde Deuteronomio, desde el comienzo de la Biblia, Deuteronomio 28, donde Dios dice, he puesto al cielo y a la tierra por testigos que coloco delante de ustedes el bien y la bendición, el mal y la maldición, y ustedes eligen, pero yo te digo, por favor, elige el bien y la bendición. Entonces, cada día de nuestra vida es una elección. Y esto se va fusionando con las neurociencias. ¿Por qué? Porque el cerebro fue diseñado para poder pensar en lo que pensamos y decidir qué hacemos con ese pensamiento. Algo que explotó en mí fue cuando encontré esa comunión entre la Biblia y las neurociencias. No podemos hacer nada sin el cerebro. Segunda de Corintios 10:5 dice, derriba todo pensamiento que se oponga al conocimiento del Señor y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esa es la característica del cerebro, sino que no nos han enseñado a entrenarla. De manera que dice aquí, si alguien quiere ser mi discípulo, hoy es un día de recordatorios o de aprendizaje de toma de decisiones. ¿Qué es un discípulo? Aquel que se deja enseñar. Que alguien diría, sí, pero es que eso fue para allá, para los discípulos de él. Nada que ver. El Señor dijo, les conviene que me vaya porque si me voy, mi Padre les enviará al otro consolador, al Espíritu Santo que les enseñará toda la verdad y les recordará lo que ya les he enseñado. Vivir esa experiencia es increíble, de ver uno cómo viene el oportuno socorro. El socorro a nuestra vida no es por merecimiento. Son dos de los grandes pilares de la fe cristiana. No es por fuerza de voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo. Y no es por merecimiento, sino por el amor de Dios. Tú existes porque Dios te creó para amarte. Y Él ha prometido que ese amor no depende de tu comportamiento. Ahora, que lo que sembramos con el comportamiento lo vamos a cosechar es otra cosa, pero el amor de Dios es inmodificable. Nada ni nadie te separará de mi amor. Primer requisito, querer, decidir, ser discípulo. El segundo, niéguese a sí mismo. ¿Por qué nos pide negarnos? Porque vivimos en un egocentrismo, la cosa más increíble. El peor veneno del ser humano es el ego. Y ese es nuestro lenguaje. No quiero, no me parece, yo quiero tal cosa, yo decidí esto, yo soy así. Es una arrogancia, como si tuviera Dios la obligación de entregarnos cada día. Lo he dicho muchas veces, pero es bueno estarlo recordando. El principio de la humildad cada día es comenzar con la gratitud de entender que Él es el dueño del día. Tome su cruz. ¿Qué piensas de eso? Dios dice, toma tu cruz. ¿Usted sabía que tiene una cruz?
Voy a enseñar algo muy fuerte, pero está en la Biblia. Gálatas 3:13 dice que la cruz es un lugar de maldición. Dice, los malditos mueren en la cruz. La cruz fue diseñada por los romanos muchísimos años antes de que naciera Jesús para matar a los peores zampones. Por eso a Jesús lo cuelgan en un madero en medio de dos ladrones como un ampón más. La cruz no tiene ningún poder. Y el poder lo tiene el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor dice, hay una cruz, es crucifica con Cristo toda la contaminación que tienes de este mundo. Usualmente nosotros caminamos por la vida hablando de si me gusta o no me gusta, si tengo ganas o no tengo ganas, pero Jesús lo que muestra en el camino es, te es necesario, te es necesario. Hice una pausa, ahorita continúo con las diapositivas. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué cosas entregamos? Ahora, ¿qué significa para mí ver la cruz? El lugar de maldición donde Jesús murió con mis maldiciones. Me amó tanto que tomó toda mi carga de pecado, de todo lo que quieras, y lo pagó en la cruz porque éramos nosotros los que debíamos ir a pagarla. Por eso hoy les pido que por favor internalicen el concepto de justo. Cada quien que recibe el regalo del perdón, entonces Él nos convierte en justos, o sea, las personas que fueron justificadas por Cristo en la cruz. Cada vez que veas en la Biblia la palabra justo, está hablando de ti si es que has nacido de nuevo. Continuemos. Y dice que ese ejercicio es cada día. O sea, cada día tenemos que hacer este inventario. Y pues es un inventario que podemos hacerlo, que no requiere demasiado tiempo, pero que nos permite caminar con una conciencia limpia. Hay muchos pasajes de la Biblia donde Dios nos muestra el gimnasio de la renovación diaria. Uno de ellos está en Primera de Juan 1:9. Dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Cada vez que yo le entrego a Dios mis embarradas con un corazón sincero, Él automáticamente me perdona y me limpia y me lava. Es su promesa y está escrito. Entonces, esa es una dinámica diaria. ¿Con qué corazón me acuesto y con qué corazón me levanto? Es un inventario diario. Isaías 1:18 es uno de los poemas de amor más increíbles de Dios, donde dice, ven y resolvamos tus cosas, que por rojo encendido que sea tu pecado, lo dejaré como nieve blanca y si es rojo como el carmesí, como blanca lana quedará. Es ese papá de amor que quiere que estemos renovándonos todos los días, cada día. Negarse y llevar a la cruz es todo lo que tiene que morir en mí. También dice por ahí en Colosenses, al morir lo terrenal que hay en ti. Entonces yo tengo que hacer esos inventarios diarios y empiezo a ver moverse el cielo a mi favor. Lucas 12:31 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas añadiduras que necesitas te serán dadas. ¿Sabe para Dios qué son añadiduras? Todo lo que es temporal, todo lo que un día se va a acabar. Él dice, busca lo eterno. Si buscas lo eterno, entonces lo otro te va a resultar. Tome su cruz cada día y me siga.
seguir, es ser orientado, es ser guiado. Romanos 8:14 dice, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Yo te motivo a que cada enseñanza de estas las vamos atesorando como un diagnóstico. Mira que solo esta porción, no solo la profundidad que nos da, esto es espiritualidad. Ir a las profundidades de la palabra y verme en la palabra como en un espejo. Es imposible ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesús, si yo no tengo este ejercicio diario. De esto que me está hablando en su palabra, que me la está revelando a través de su espíritu, ¿qué me hace falta? ¿Qué decisión debo tomar? ¿A qué cosas debo negarme? Ahora, otra vez, renunciar a los hábitos pecaminosos, recordando que la palabra pecado quiere decir fracaso, no es por fuerza de voluntad, vuelvo y le digo, es muy difícil. Es por el poder del Espíritu Santo. Y como nosotros los aprendemos por ritmo, repetición y recompensa, pues hay cosas que me las escuchan y cada tanto. Y aquí viene la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es una renuncia a algo que pueda que me guste, que me tenga atrapado, que lo que sea, pero donde yo hoy le digo a Jesús, aquí esto, aunque me gusta, sé que me hace daño, que te ofende, que no está en tu diseño, pero me cuesta trabajo deshacerme de esto. Y tú eres el libertador. Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Quítame, libérame, mándame una unción que pudra todo yugo que haya puesto las tinieblas sobre mi vida, porque es bíblico. Dice que Él manda una unción especial y nos hace libres. Por eso estamos hablando del seminario La verdadera libertad interior. Y llegando a este sitio, sería especial que tú puedas escribir de qué deseas ser liberado, qué deseas que se vaya de tu vida. Y vamos a seguir viajando en este pasaje tan especial. Dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Me enseñaba ahora. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Claro, para nuestra forma de vida, ¿cómo nosotros podemos entender esto de que Cristo nos hizo entrar? Y resulta que usted sigue allí en su casa con las mismas deudas, las mismas cosas, los mismos conflictos. Es que Él nos hizo entrar en el Espíritu. 1 Corintios 6:17 dice, porque el que se une al Señor, un solo Espíritu es con Él. Colosenses 1:13-14 dice, fuimos librados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, y por su sangre fuimos libres de los pecados, redimidos de todo pecado. Entonces nuestro espíritu está en los lugares celestiales en Cristo, lo dice Efesios 2, y nuestra alma y nuestro cuerpo sigue aquí, pero espiritualmente estamos en el reino. Y Dios nos ha hecho coherederos con Cristo de las riquezas del reino. ¿Qué es lo que yo debo levantarme cada día? A experimentar, recibir, deleitarme de las riquezas del reino. Las riquezas del reino no se compran con dinero. Las riquezas del reino no son visibles, no son tangibles, pero sí son experimentables. Una de las cosas que dice Juan 3 es que el que es un hijo de Dios, su vida será como el viento. No lo puede ver, pero lo experimenta. Y así es el camino con Jesús cada día.
Esto va generando todo un hilo conductor que atraviesa toda la Biblia. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te mostraré el camino que debes seguir y sobre ti fijaré mis ojos. Tremenda oración cada día, Señor, muéstrame el camino de hoy. Prepárame para recibir las cosas nuevas que preparaste para entregarme hoy. También nos alegramos al enfrentar pruebas y difíciles y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencias. Quiero aquí quedarme por un momento porque esto es muy poderoso, escuchen. También nos alegramos a enfrentar las pruebas y las dificultades. ¡Ey! ¿Esto no suena como raro? ¿Será que nosotros sí nos alegramos con gran gozo, como dice Santiago 1:2, que tengamos el máximo de alegría cuando nos lleguen las pruebas y las dificultades? Esto a mí me entró en reversa y fue lo primero que fui aprendiendo en teología. Es que esto es muy loco. Pues claro, en 1 Corintios 2 también dice que el que no tiene el Espíritu Santo no puede entender la palabra de Dios ni experimentarla, porque para él es locura, porque no ha recibido la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué nos dice en Santiago 1:2? Tenga el máximo de alegría cuando le llegue la prueba y la dificultad, porque la prueba de la fe produce paciencia. Y si tiene paciencia durante toda la prueba, será perfecto, cabal, y no le faltará cosa alguna. Por eso es el gozo de la prueba, porque es un entrenamiento para ir a otro nivel. ¿Qué es lo que se hace cotidianamente cuando llega algo que no esperábamos? La queja, eh, el, la protesta, el por qué a mí, yo soy de malas, en fin. Y lo peor de todo es que cuando llega la prueba y las dificultades, viene la carrera de soluciones de desespero. ¿Qué tal evaluar cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones de desespero que lo que hacen es complicar más las cosas? 1 Corintios 10:13 dice, no te ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero no te dejaré allí más allá de lo que puedas resistirla, porque conjuntamente con la prueba yo les daré la salida para que puedan pasarla. Entonces, en este momento, si tenemos alguna dificultad, hay una solución en Cristo. Él ha prometido que Él nos lleva a la solución, pero debo tener esa relación tan profunda con Él a través de su palabra, a través de las habilidades espirituales, a través de la oración eficaz, que puede mucho. Mañana vamos a ver la segunda parte de las oraciones que producen resultados. Y entonces empieza uno a vivir realmente la manera en que Dios nos ve. Dios a sus hijos, ¿cómo los llama? Bienaventurados. Entonces, esto es una aventura diaria. Qué bueno y espectacular levantarnos cada día a la aventura que el Señor me quiere meter, pero es buena, es una aventura buena. El jueves fui a grabar un programa de televisión y cuando llegué no apareció nadie, no apareció ni el camarógrafo ni nadie. Y, y estos estudios están en el Consulado de Ecuador aquí en mi ciudad. Y entonces mientras trataba de interpretar qué estaba pasando, apareció el cónsul y nos pusimos a hablar y empecé a compartirle de Cristo y él es indígena. Entonces él, todo aterrado, me hablaba de cómo ellos interpretaban la creación y bueno, no solo nació una amistad, sino que ya nació una secuencia de encuentros que vamos a tener. Para mí eso fue una aventura espectacular. Yo que me iba a imaginar que en vez de grabación iba a haber otra cosa en el plan de Dios. Y esta es la hora que ni entiendo por qué no aparecieron. Pues entiendo en el propósito de Dios. Entonces, qué bueno dejarse sorprender de Él cada día. Una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo, sobre todo en esos momentos complicados,
Si Dios lo está permitiendo es porque voy a ver su gloria. ¿Ustedes qué piensan de lo que le ocurrió a Abraham? Viene y se aparece Dios a los 100 años y le dice, vas a tener un hijo, y la mujer se le reía y le decía, Dios, ya de viejito sí podrá hacer algo. Y por no esperar en el Señor lo mandó a tener un hijo con Agar, con la sierva, y ahí la embarró. Que nació Ismael y de ahí vienen todos los ismaelitas y todos los islámicos. Pero nació el hijo de la promesa, que fue Isaac, ¿cierto? Un día se le aparece Dios y le dice a Abraham, escuchen bien, Abraham, toma tu hijo Isaac, al que amas mucho, y tráelo al monte y sacrifícalo. ¿Qué haría uno si Dios viniera y le dijera eso de un hijo? Pero Abraham tenía tal convicción de que todo lo de Dios era perfecto, que dijo, si tú pides eso, será para bien. Era tal la fe de Abraham que dirá, pues, Dios lo puede resucitar si quiere, él puede hacer lo que quiera. Y cuando él toma el cuchillo para ejecutarlo, es donde un ángel le toma la mano y le dice, Abraham, tu fe ha sido probada. Pero antes de ir a ejecutarlo, ¿qué le dice él a todos los siervos? Espérenme aquí porque iré con mi hijo y regresaremos. ¿Qué tal esa fe? Él no sabía qué iba a pasar. Entonces la Biblia está llena de esas riquezas que nosotros al no incorporarlas y trabajarlas y aplicarlas a nuestros días vivimos en el miedo. El gran problema del ser humano es el miedo. Y Dios lo que nos quiere es trasladar al reino del amor, donde Él dice, ¿qué clase de Dios tienes entonces? Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Es uno de los pilares increíbles. Continúa diciendo, y la resistencia, ¿resistencia que al pecado? Voy a devolverme un poquito. Mira lo que dice al final. Cuando nos alegramos, nos dejamos entrenar a través de las pruebas y las dificultades, desarrollamos resistencia. ¿Resistencia a qué? A las tinieblas. El miedo pertenece a las tinieblas. La tentación, el engaño. Por eso habla de este ser terrible que es el príncipe de la maldad. Dice, es el padre de la mentira. La única arma con la cual nos engañan las tinieblas es con la mentira, con el engaño. Entonces dice acá que desarrollamos resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Qué es carácter? Es sistema de gobierno. ¿Cómo gobierna uno su vida? Con el carácter. Cuando escuchamos a veces a personas de mal carácter, pues obviamente le está diciendo, tiene un pésimo sistema de administración de la vida. Y finalmente en este versículo dice, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La salvación es un regalo que jamás se pierde. La salvación no es por obras. Si la salvación fuera por obras, Cristo perdió el tiempo viniendo a morir en la cruz por nosotros. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Mira esta promesa, donde Dios dice, mi palabra, mis promesas, la obra de Cristo, Cristo es el camino, jamás te va a desilusionar, jamás. Aparecen cantidades de interrogantes, pero hay que aprender a resolverlos. ¿Por qué llevo tanto tiempo pidiéndole a Dios tal cosa y no se me da? Dios también nos explica por qué la espera. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, dice Isaías 40. Los que perseveran en el Señor. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. ¿Usted valida eso? ¿Usted al leer esto en la Biblia lo vive, lo disfruta? Y si no lo disfruta, te sirve de oración. Inspírate y dile, Dios, tu palabra dice que me amas con gran ternura, yo no la experimento por ningún lado. Ayúdame.
porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con amor. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Otro indicador de reino, otro indicador de vida espiritual. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Este es el versículo clave de toda la Biblia. Mira que no está diciendo, deje de pecar y pórtese bien y si no se va para el infierno como ese Dios amenazador que nos brinda las religiones. Él está diciendo aquí, ¿me permites que yo te transforme? Entonces la transformación es producto de la relación con Él. Y dice, te quiero transformar en personas nuevas. Y nos dice, ¿cómo lo hace? Al cambiarles la manera de pensar. ¿Y cómo la cambia? A través de este ejercicio que estamos haciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y transforma nuestra manera de pensar. Hoy aquí el Espíritu Santo nos está transformando porque Él maneja su palabra. Isaías 55 dice que Él envía su palabra para que produzca el efecto para el cual fue enviada y no regresará a Él sola. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para con ustedes. Sí, es lo rico que es trabajar de esta manera la palabra de Dios. Dice, si hacen esto, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para con ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En el mismo Isaías 55 dice, mis pensamientos no son iguales a tus pensamientos, mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más altos que los tuyos. Entonces, decía el apóstol Pablo, dura cosa es pelear con un Dios vivo. ¿Sabe por qué muchas cosas no funcionan? Porque queremos convencer a Dios que venga de su eternidad a afirmarnos nuestros frágiles y pobres programaciones humanas de vida. Vamos a hacer un recorrido en esta segunda parte del libro de Efesios del capítulo 4 del 17 al 31, que dice vivir como hijos de luz. Y desde aquí empieza otra clasificación. ¿Somos hijos de luz o somos hijos de las tinieblas? ¿Cómo diferenciar eso? Pues dice, por los frutos los conoceréis. Y bueno, el Señor nos irá hablando a cada uno a través de este recorrido. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice el apóstol Pablo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Qué tanta confusión hay en mi interpretación de la vida? Dios no es un Dios de confusión. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios les ha dado porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Cuando se endurece el corazón y no se escucha al Espíritu Santo y no se tiene esa sensibilidad, cuando se prefiere el pecado, con una cantidad de argumentos humanos. Pero es que todo el mundo lo hace, es que no hay que ser tan exagerados, es que no, que Dios no es un Dios. eh, Hay un pasaje muy lindo en Santiago 1 donde dice que Dios no tiene sombra de variación. Su palabra es, punto. Primero se acabará el cielo y la tierra antes que alguien pueda modificar el diseño de Dios. Han perdido la vergüenza. ¿Cuánto hace que se escribió esto? Han perdido la vergüenza. Y lo profetizaba el apóstol Pablo. Decía, vivirán en medio de una generación perversa y corrupta, donde adorarán otras cosas. Dice, donde se acostarán hombres con hombres, mujeres con mujeres,
y amarán la sensualidad, los placeres sensuales. Estamos viviendo un mundo hipersexualizado. Ahora todo se volvió sexo. Y lo más triste es que las niñas cuando van creciendo, su valor es mostrarse sensual. Eso es lo que le da valor, porque está buscando el aplauso público y no está buscando la valoración de Dios. Ahora, ¿qué dice acá? Y practican con gusto toda clase de impurezas. Claro, si el pecado no generara placer, nadie pecaría. Entonces, es donde Dios dice, si disfrutas el pecado, sobredisfrutarás la gracia. El reino, la limpieza, la pureza se disfruta. Por eso, no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿A qué se refiere aquí? No es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿Cuáles son las 5P del falso éxito del mundo? La posición, el poder, el prestigio, la prosperidad y el placer. Eso es lo que el que tenga 5 cosas del mundo lo aplaude y dice, uy, tremendo, yo quiero ser como no sé quién. Observemos a la gente que dejó una huella tenaz en la espiritualidad. Miremos la vida de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Una mujer humilde, desconocida, y dedica a enterrar su vida a transformar una cultura que ni siquiera era la de ella, porque se fue a la India. Pero producto de Cristo, de la acción donde ella llevó el Evangelio, llegó a tener ese reconocimiento y el ser premio Nobel, etcétera, etcétera, pero es producto de Dios, no de los hombres. Miremos lo que hizo Martin Luther King. Miremos, Martin Luther King siendo negro fue capaz de cambiar la constitución de los Estados Unidos. Nelson Mandela con el apartheid en Sudáfrica. La vida de San Agustín en las confesiones. Es que son modelos increíbles de una espiritualidad y no de una religión. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cómo cambia la vida cuando soy guiado por el Espíritu Santo? Cuando aprendo a ser entrenado por Él. ¿Y esto cómo se logra? Primero con el nuevo nacimiento, al final lo vamos a revisar, pero también a través de este espacio de meditar la palabra de Dios. De esta manera. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Renueve sus pensamientos y las actitudes. Mira lo que dice acá, ¿no? Dice, deseche su vieja naturaleza pecaminosa con el poder del Espíritu Santo, no hay otra manera. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. ¿Cuándo debemos decir la verdad? Siempre, a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Dios hace la analogía y dice, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Voy a comentarles algo para que vean cómo fácilmente se puede ofender terriblemente a Dios. Ustedes han escuchado la expresión mentira piadosa. No me tocó decirle una mentirita piadosa. Eso es terrible. La mentira es el fruto de la maldad, el fruto de Satanás, el fruto del padre de la mentira, el generador de un sistema que roba, mata y destruye, dice Juan 10:10.
Mientras que la piedad es ese misterio del amor con que Dios entregó la vida de su Hijo en la cruz para redimirnos. ¿Cómo puedo yo unirle esas dos cosas? Por eso otra vez, Oseas 4:6 dice, mi pueblo se destruye porque le falta conocimiento. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Sí ve cómo viene la transformación de increíble? No permitan que se ponga el sol mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Da lugar al diablo. Aquí va a ser una pausa. ¿Usted cree que el diablo existe? Pues Dios habla de él por toda la palabra y por toda la Biblia. Dice, vuestro enemigo el diablo como un león rugiente anda rondando viendo a quién se devora. Y está diciendo, no le des cabida al diablo. Entonces, si no existe el diablo, al cual no hay que tenerle miedo, pero sí hay que tenerle respeto por el poder de maldad, que no nos puede hacer nada si yo tengo la llenura del Espíritu. Si esto no existiera, Dios sería mentiroso. Es lo que más nos dice. Y está diciendo, no es mi enemigo, es enemigo de ustedes, pero yo ya les di las armas. Por eso también dice, las armas de vuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar todas las fortalezas del reino de las tinieblas. Ok, entonces continuamos aquí en esta parte, dice, no le des cabida al diablo. Cuando uno le da cabida al diablo, autoridad, pues, para que intervenga y venga, destruye, acaba, etcétera, a través del pecado. Si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en un trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Esto es un mandamiento. Nosotros buscamos quién tiene necesidad para ser generosos. Qué bueno ser generosos. Aún aquí les dejo una motivación. En Malaquías 3 hay una enseñanza donde el Señor dice, no le roben a Dios. Explórenlo, estudien por qué Dios dice que le robamos, por no ser generosos. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Cada mala palabra que sale de nosotros, mala palabra quiere decir maldición, decir mal, y eso produce fracaso, daño, maldición. Por eso el Señor habla de bendición. Si quiero llenar mi casa de esa presencia del reino, debo hablar como el reino. Bendición es decir bien. Dice el Señor, mi pueblo habita en la alabanza, mi espíritu habita en la alabanza de mi pueblo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Las palabras producen estímulos. Yo debo evaluar mi palabra que va a producir en el otro. Sabe que insultar, agredir, tener mala cara, despreciar, maltratar, Dios le llama homicidio. En la Biblia dice que el que insulta y maltrata a su hermano, homicida de su hermano es. Aquel que difama a otro, aquel que vive murmurando de los errores de otro, homicida de su hermano es. Cuando alguien comete un error o peca o lo que sea, que es lo que dice la Biblia, que vamos con amor a ayudarlo a restaurar. No es hablar mal y juzgar a otros. Mira cómo Dios nos va llevando a esta ruta. Y llegamos a una parte increíble. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Claro, dándole nosotros gusto al ego, a lo que me parece, a la sensualidad, a la música con una
proyección de este desorden entristece al Espíritu Santo. O sea que nosotros también tenemos la capacidad de producir gozo en el corazón de Dios. Una vez vino Dios y le dijo a Noé, voy a destruir todo lo que he creado, estoy arrepentido porque gran dolor tengo en mi corazón por esta generación perversa. Que ahí fue donde Noé, prototipo de Cristo en el Antiguo Testamento, intercede por la humanidad. Recuerden que Él los identificó como suyos. En otra versión dice, Él les puso un sello para la eternidad. Fuimos sellados por el Espíritu Santo, identificados, un sello que dice pertenece para siempre al reino de los cielos. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Libérense de, y aquí hagamos otra pausa. El Espíritu Santo nos da el poder y la capacidad de liberarnos de ¿qué? De la amargura, de la furia, del enojo, de palabras ásperas, de calumnia y de toda clase de mala conducta. Yo te motivo muchísimo en este momento a revisar esto. ¿Tu vida es feliz o estás en amargura? ¿Tu vida está agobiada y oprimida por lo externo? ¿Por el dinero? ¿Por la circunstancia? Entonces dice el Señor, eso es lo que genera la fuente de tu calidad de vida. Miremos esto un poco más despacio. Usualmente doy este ejemplo, pero es importante. Si usted tiene una deuda, si usted tiene una dificultad económica y está en amargura y en depresión y en tristeza y en estrés y aparece el dinero, se acaba el estrés y todo esto, ya hay alegría y le llega una paz, pero la fuente no fue Dios, fue el dinero. Por eso haya o no haya dinero, debemos estar gozosos de que hay un Padre en el cielo que no nos dejará allí. Entonces, todo es entrenamiento. Por el contrario, sean amables unos con otros. Este es un mandamiento que lo repite también, está en 1 Tesalonicenses 5, 17, 18 más o menos, que dice que seamos agradecidos por todo, que seamos generosos con todos, que seamos amables. También en Gálatas 5, 16 en adelante, donde habla de los dones del Espíritu, habla de ser benignos. Es una de la parte del fruto del Espíritu. Y ser benigno es ser amable. Es reflejar el gozo del Señor. Entonces nos lleva a hablar del perdón. Perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Mira que esto es todo un gimnasio. Por ejemplo, si nos lleváramos la amabilidad, la generosidad y la benignidad, ya tenemos bastante entrenamiento. Y vamos a terminar revisando los requisitos para deleitarnos de Dios. Ahora vamos a hacer una ratificación del pacto del nuevo nacimiento, por si nunca lo has hecho. Hoy puede ser tu día especial. Primero, ser hijos de Dios. Ahí está en Juan 1, 12 y 13. Segundo, ser fortalecidos por el Señor Jesús. Tercero, no es con recursos humanos, no es con ejércitos, solo su Santo Espíritu. Les decía que la fortaleza, el poder, nos lo da es el Espíritu Santo. ¿Será que hoy tomamos la decisión de dejar de intentar hacer las cosas por fuerza de voluntad o por lo que se me ocurre o ver cómo resuelvo los líos o voy a la presencia de Dios y espero que Él venga en su oportuno socorro?
El cuarto, ser esforzados y valientes en meditar y practicar su palabra. Quinto, adquirir sabiduría para la renovación de nuestra mente. Esa sabiduría nos la da el Espíritu Santo a través de la revelación en su palabra. Por eso en otras charlas atrás habíamos hablado de que cuando vamos a la Biblia en oración y en espíritu, no nos estamos relacionando con un libro, sino con una persona que es el Espíritu Santo. Dar por basura las vanidades del mundo comparadas con las riquezas de Dios por sus promesas. ¿Qué promesa de Dios estás reclamando, trabajando? Dice en Hebreos 6, por la fe y la paciencia se obtienen las promesas. Y séptimo, orar sin cesar en el Espíritu con un corazón limpio. Esto se aprende. Orar sin cesar es tener un día de compañerismo y de compinche con Dios, hablándole a Él de todo lo que voy viviendo. Entonces no es un acto religioso desgastante y no es que, no, es hablar con Él todo el día. Si usted ve un día soleado, dele gracias a Dios por ello y disfrútelo. Ok. Bueno, quiero pedirles que nos regalemos un momento súper especial. Yo te pido que en este momento quite todo distractor que tengas, por favor. Si tienes alguna persona allá al lado, dile que va a ser un momento muy especial, que luego hablas, pero que nada te robe este momento. Vamos a unirnos aquí para decirle, amado Dios, gracias por habernos hablado a través de tu diseño perfecto. Yo quiero que me ayudes a renunciar a todo aquello que me destruye y que te ofende. Ayúdame, Señor. Hoy te entrego mis necesidades. Te entrego, Señor, mis agobios. Te entrego, Señor, a mis hijos, hijas, nietos, mi familia, para que tú vengas, Señor, y que te conozcan también. Hoy de corazón te pido perdón por todas mis embarradas, por todos mis pecados, aún por permitirle a mi mente llenarme de filosofías raras. Hoy quiero decirte desde el fondo de mi corazón, aquí estoy para que hagas de mí la persona que tú quieras que yo sea. Hoy quiero abrirte mi corazón, Señor, y recibirte como mi dueño, como mi Salvador, como el dueño de mi vida, Jesús. Perdona mis pecados y toma mi mano. Nunca me permitas soltarme de ti. Hoy te entrego, Señor, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, renunciando a todo poder de las tinieblas. Hoy te pido, Señor, que me llenes de tu amor, de tu sabiduría y que me des la vida eterna. Y poder decirte, Dios Padre, hoy acepto ser tu hijo o tu hija, solo tuyo. Tú eres el único Dios verdadero, al único que buscaré. Dame el Espíritu Santo y dame hoy tu abrazo, tu bendición y tu ternura, hoy y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gente linda, un abrazo grande. Si quiere darle regalos a Dios, invite a otros a estos espacios, porque son los que nos transforman. Bueno, hay mucha gente que no conozco, pero iremos interactuando, escriban, en fin, un abrazo grande y disfrutemos de este espacio practicándolo durante toda la semana. Dios les bendiga. Chao, chao.